Corea del Norte y Corea del Sur celebraron el primer encuentro bilateral desde el año 2015. Es decir, volvieron a celebrar luego de 2 años conversaciones formales a nivel ministerial, donde Pyongyang aceptó participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en el sur y ambas naciones decidieron abrir un diálogo militar para resolver las tensiones actuales. Para ello se reunieron en la aldea de paz Panmunjom, ubicada en la zona desmilitarizada que marca la frontera entre los dos países. Esta es una zona histórica de la cual seguramente, Ana, tendrás mucho que decir. Esto fue iniciativa de Seúl y luego de que Kim Jong-un anunciara en su discurso de Año Nuevo la intención de enviar a los deportistas norcoreanos a estos Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Hoy por hoy se está hablando hasta que podían las dos delegaciones ingresar juntas a esos Juegos Olímpicos. Es decir, hay una serie de condiciones interesantes. Una vez más, el deporte entonces podrá lograr la reunión. Pero lo cierto es que estas conversaciones se dan 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la propuesta de su homólogo surcoreano de aplazar los ejercicios entre ambos ejércitos hasta después de la cita deportiva para garantizar la seguridad de la misma. ¿Tiene solución a este problema? No sé cuál de ustedes planteó este tema, pero el que quiera empiece a hablar. Gusta como lo... me imagino. Bueno, yo siempre pensé y lo dije que Corea del Norte mentía sobre los misiles y las bombas, es decir, que todo esto le mentían al gordito y el gordito le mentía al mundo, ¿no? Pero pruebas hubo. Sí, pero esas pruebas, un misil lo largaron y cayó en el mar de Japón. Bueno, fantástico. De ahí a bombardear a Estados Unidos hay por lo menos 15 o 20 años de desarrollo tecnológico. Yo creo que Corea del Norte ha llegado a un punto en que el aislamiento no le sirve. Y es posible que el gasto militar en el cual se ha metido, igual que en la vieja URSS, haya llegado a su límite y ahora deban entrar en lo que generalmente se ha llamado perestroika. Es decir, perestroika es el fenómeno... Qué raro que nos sacaras a relucir la economía y las condiciones. Estoy hablando de la economía. Estoy hablando de la economía. Precisamente, es decir, el fenómeno más conocido es el de la Unión Soviética, en que en determinado momento se dieron cuenta de que la economía no marchaba más y que era un disparate invertir en los gastos militares, y entonces ocurrió un fenómeno conocido con el nombre de perestroika, las reformas. Claro. Pero lamentablemente se usa el nombre ruso para ese fenómeno, pero ese fenómeno comenzó antes en China. Es decir, la perestroika en China comenzó 7 u 8 años antes que en Rusia, que en la Unión Soviética, y luego en Vietnam siguió a China, y también antes que la Unión Soviética, luego recién vino la URSS, y luego Europa del Este. Es decir, que todo el socialismo, lo que llamado el socialismo real, llegó a la convicción de que tenían problemas económicos muy serios y de que había que hacer reformas. Y creo que eso es lo que le está pasando a Corea. Es decir, Corea está empezando la perestroika. Es decir, en cualquier momento el gordito se irá y vendrá un flaquito y resolverá las cosas. Es decir, esto me hace acordar a la diplomacia del ping-pong, por ejemplo, entre Nixon y China. Es decir, empieza por una cosa que es totalmente insignificante y termina en una cosa en lo que terminó China el día de hoy. Creo que en definitiva el único país que le da trabajo para entrar a la perestroika que está quedando es Cuba, ¿no? Pero bien, yo no sé, respondiendo a tu pregunta, si tiene solución. Porque son muchos años. Son muchos años. Esas zonas que arrastran conflictos de tantas décadas, a veces cuando no siglos, bueno, uno sabe que el punto final demora en llegar y que generalmente es en todo caso el punto final a un capítulo y luego comienza otro, ¿no? Porque hay que recordar que esto se remonta a una larguísima ocupación japonesa de la península de Corea, a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que sigue con el capítulo de Guerra de Corea entre 50 y 53, a la división salomónica, entre comillas, ¿no?, del famoso paralelo 38, y a la situación de no guerra, que es armisticio y no paz del presente. Claro. Ellos no están en paz, no la han firmado nunca. No es un detalle menor. No, porque habla de una situación que puede revertirse en cualquier momento. Y hay que recordar que el gordito, como con mucha familiaridad que me ha dejado atónita, le dice Juan, Kim Jong-un,
hace todo el esfuerzo por remedar la figura de su abuelo. Su padre no fue querido, pero su abuelo sí. Y él se parece físicamente y cultiva el parecido físico con su abuelo. Por lo tanto, estamos frente a un poder omnipotente, absolutamente personalizado. Yo siempre le digo a mis alumnos, observen cuando lo muestran, todos los generales viejos que lo rodean, él es mucho más joven, están con una libretita en la mano esperando que él diga una frase, porque así diga, se me cayó la lapicera, puede ser una revelación divina, y la anotan. Eso que para Occidente es una cosa tan extraña, tan alejada de nuestros parámetros culturales, bueno, funciona en Corea. Y esa persona que se presta mucho a la caricatura y que Occidente ridiculiza, lo ha hecho, ojo con lo que voy a decir, lo ha hecho bien en este sentido. No estoy aprobando lo que hace, digo que ha hecho bien lo que él se propuso hacer. Ha logrado ese liderazgo, ha logrado que lo quieran, que lo crean ciegamente, lo quieren y lo creen, y ha logrado demostrar que tiene un potencial nuclear que, entre otras personas, discute Juan en el mundo, pero que en general uno tiene que reconocer, bueno, ¿llegará a Estados Unidos o no? ¿Le llevará 15 o 20 años más, como dice Juan? Pero el potencial nuclear lo demostró. Ahora, su balanza comercial está hecha trizas, porque las limitaciones al comercio les están afectando. Su principal cliente es China, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, ¿qué los puede salvar? Y volvemos al primer tema, el turismo. ¿Y quién está dispuesto a ir? ¿Tú irías en un viaje a Corea? No, pero parece que los coreanos del sur sí, por razones muy obvias. Sí, le queda muy cerca. Les queda cerca, lo conocen y tienen familiares. Porque en estas negociaciones, no sé si vieron, una instancia especial fue un día para que las familias se reunieran y se reencontraran. Han quedado primos, hermanos, de un lado y del otro. Y estamos hablando de países que pueden mandarte 50 millones para allá este fin de semana y vengan 42 para este lado. O sea, mucha gente. Así que creo que ahí hay un detalle, como bien dijo Juan, en esto sí coincido con él, un detalle menor que puede ser significativo en términos económicos y luego en términos políticos, ¿no? Y que ha quedado planchado es Trump. Sí. Porque ellos dos se arreglaron y Trump quedó por fuera. Después de decir todo tipo de cosas, no sé qué va a tener que hacer. Yo voy a suscribir lo que dice Ana en este sentido también. El turismo se ha presentado como la válvula de escape más fácil de iniciar en las aperturas económicas, ¿no? El ejemplo es Cuba también. Cuba fue lo que la salvó del pedido especial, como decía Fidel. Después se llamó oficialmente el pedido, sí, el pedido especial. Entonces fue el acuerdo con los países europeos que le permitió, a los cuales Cuba les ofreció unas condiciones de inversión hotelera absolutamente excepcionales, con tal de asegurarse el turismo. Y la forma de vivir, supongo que todos han estado en Cuba, son también excepcionales, ¿no? Es decir, está reservado con unas garantías enormes para el turista. No puede entrar cualquier cubano que no sea funcionario, no puede entrar a las zonas turísticas, en fin. Entonces, es una forma que no resulta chocante y aporta mucho dinero, muchos dólares efectivos. Esto es una cuestión que me parece que puede ser una salida en el caso de un inicio de apertura en el caso de Corea. Corea, que de todas maneras me da la impresión de que si uno piensa los grandes proyectos absolutistas del siglo XX, ¿no? El nazismo, el comunismo, en fin, tratar de establecer una sociedad totalmente controlada, es de los experimentos más exitosos, porque ha logrado realmente desarrollar una forma de vida, de idolatría, y han establecido una dinastía en el gobierno, donde el problema de ocupar el lugar del presidente está fuera de discusión. Es decir, estás hablando de Corea del Norte. Corea del Norte, sí. Es un modelo, digamos, de exitoso al interior. Todos sabemos que tiene los días contados. Y me hace acordar, porque eso, el absolutismo no tiene, digamos, el totalitarismo no tiene ya cabida en el mundo,
por estas razones económicas que decía Juan, me hace acordar también el otro gran intento de sujetar toda una sociedad totalitariamente, que era el de Perón, el primero 2 gobiernos de Perón. Ya en el segundo, después de haber hecho gastos ingentes en el proyecto nuclear que le consumieron un presupuesto que lo llevó a nada, me hace acordar estos experimentos del gordito, también creía que estaban todo haciendo... familiarizado con Kim Jong-un. Es mucho más fácil que mencionarlo. Es que La única respetuosa no me animo a poner el nombre Ay. porque no lo recuerdo. Pero Perón también gastó, creído que iba a poder ser una potencia en Bariloche. Montó un monstruo engañado por un físico alemán, es físico nazi. Y cuando se dio cuenta, no tuvo más remedio que arreglar con Estados Unidos, que vino el hermano de Eisenhower, que vino en misión acá y empezó a arreglar la apertura de a poco, y tuvo que empezar a hacer concesiones también. Es decir, los sistemas totalitarios no pueden subsistir ya porque el comercio, el turismo, todo te presiona, estás en el mundo, digamos, no podés. Yo no, a ver, yo no tengo estoy tan una segura impresión, de no eso. estoy tan seguro de esto último, sobre todo porque me parece, yo tuve una experiencia de trabajo con coreanos, que fue cuando me tocó restaurar la ex embajada argentina, y bueno, recordarán aquel personaje, el reverendo Moon, que iba a ser, que fue Era el famosa Quinta de Berro, la que está Quinta de divinamente que después fue embajada argentina durante 100 Digo años. respeto porque estamos sentados en su edificio. Bueno, es verdad. Y entonces, yo, a ver, recuerdo que ese trabajo me dejó a mí una conclusión que quizás otros ya tuvieran, pero que era la diferencia sustancial entre un occidental, que el principio de razón es un principio fundamental para poder definir cualquier empresa, cualquier iniciativa, y el principio de jerarquía, que es el principio que prima en ese mundo oriental, en el de Corea seguro, pero posiblemente en el de China, e incluso, aunque en menor medida, en Japón también. Entonces, ese principio de jerarquía lleva a que el que está arriba decide, manda, y si le va mal, caerá. Entonces, eso, digamos, tiende justamente a una organización de tipo no democrática, pero hay que entender que esa es parte de la cultura oriental, y cuando muchas veces Occidente se mete en los espacios orientales y de lejano o de Medio Oriente, se equivoca y se pierde, y muchas veces en nombre de la democracia elimina una estructura jerárquica que está establecida y que permite un cierto o un definitivo orden, y que que al cambiar se trastoca todo y se generan problemas de base, digamos, en ese mundo oriental. Entonces yo creo que hay que aprender a mirar a personajes como Kim Jong-un, personajes que nos resultan... El gordito, que nos resulta extremadamente detestable en algunos momentos, pero que bueno, que tiene su lógica, y estoy más en la línea de lo que dice Ana, que allí hay una serie de éxitos dados al interior, pero que ahora tiene que matizar y que tiene que abrir, porque la economía en los últimos discursos ha mencionado muchísimas veces la palabra economía, tanto como la palabra nuclear, dice algún artículo por allí, lo cual habla de que está en el centro, y quizá también se haya comprendido esta cuestión de que hay que comenzar rápidamente una perestroika, ¿no? Les cuento por lo pronto que cuando Willy tuvo que arreglar el palacio, hay una sala del trono. No podía creer, yo me imaginaba que el día que la tuvo que proyectaba aquella gran sala de fiestas con 2 tronos para el señor Moon y su señora. Claro. Es muy fuerte. Claro, a los occidentales ese principio jerárquico no lo podemos entender, porque implica una obediencia ciega que rara vez tenemos a algunos en nombre de algunos sentimientos de pertenencia y profesiones de fe, pero el que no lo tiene, jamás un occidental nunca entras a la sala del trono. No. Juan, Yo quiero discrepar en eso de que eso es una modalidad oriental. Eso es una modalidad feudal. Es decir, Occidente tuvo exactamente la misma jerarquía mientras fue una sociedad feudal. Absolutamente. Y además, que es la reina de Inglaterra, que es la reina de Inglaterra, sino que la caricatura o la sombra de lo que era un monarca absoluto. Una es decir, eso Juan, no... por eso yo he dicho que en realidad los orientales no vivieron el proceso
del siglo XVIII, digamos, que en realidad vivimos en Occidente, claro. ¿no? Pero entonces ahí viene, por eso no entiendo que sea contradictorio, porque estamos viendo lo mismo, creo, pero entonces ponerlo en la perspectiva. Yo lo que quería decir que cuando el mundo se abre, y entonces estos soberanos, o sea, tienen que comparar con otros, se termina la idea de ser supremo, que es lo que quiere vender el gordito, digamos, al interior. Mientras esté todo cerrado, bien. Pero ¿qué le pasó a Japón? Japón, efectivamente, como dice Juan, no había salido de la Edad Media, del feudalismo, pero cuando perdió la guerra, el momento culminante fue cuando se hizo sacar la foto MacArthur al lado de Hirohito, que quedaba como un enano al lado de él, y le presentó armas y se reconoció la supremacía. En ese caso era el chiquito. Claro, del comandante. No era de Estados Unidos, del comandante. El momento culminante, Oscar, fue cuando lo obligan a hablar por radio y decir que no era un dios. Bueno, todo era parte de la puesta en escena. Claro, que era un ser humano. Eso fue brutal. La debilidad de ese autoritarismo o de ese totalitarismo es que si a alguien se le pone por afuera desde otro lugar, viene y lo mandan, transmiten la misma obsecuencia hacia abajo. Estados Unidos tuvo la visión de procesar una transformación sin sacarlo, procesar una transformación parlamentaria, que ha logrado una cierta democratización. La cultura se mantiene al interior de las empresas y todo lo demás, pero entra la lógica del éxito, también está condicionando esas cosas, y el cambio va a ser. Y esto va a terminar igual, a la larga, no sé si en 15 años, en cuánto. Pero eso frente al mundo. La pregunta que planteaba es si una y otra Corea, que dentro de todo no son tan diferentes, tienen posibilidades de encontrar algún... digamos, de cesar con los enfrentamientos, por lo menos. Pero ¿cómo no? Para mí es clarísimo. Los coreanos del sur, que son ricos, van a comprar toda Corea del Norte. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Claro. Pero el tema es ese, ¿no? Que la comparación está tan a favor en materia económica de Corea del Sur que... Es como preguntarse si los cubanos de Florida van a entenderse con los cubanos. No, lo que pasó con las dos Alemanias, por lo menos. Bueno, perdón, a mí me juega la deformación profesional y podrá la economía imponerse, como dice Juan, pero siempre quedará una serie de dificultades derivadas de los conflictos que no se borran de un día para el otro. Se borran, la historia no se borra de un día. Hay familias de un lado y del otro. Eso ojalá sea así, pero va a llevar un tiempo. Pero cosas hay que los borra procesarlas. Martinelli, como dice el Pepe. Ay, por Dios.